A saludar a la doctora Bettina Borgata. Ella es la secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces número 9 en nuestro acostumbrado microantena infantil del Ministerio Público Pupilar de los días miércoles, precisamente para hablar hoy, ante la cercanía de un acto eleccionario, de la autonomía progresiva. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están, chicos? Pero muy bien, ¿y usted? Muy bien. Todo bien, por suerte. Bueno, cuéntenos de qué se trata la autonomía progresiva. Bueno, podemos decir que la autonomía progresiva es un concepto que está relacionado con el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Los derechos de los niños van a ser ejercidos por estos niños, niñas o adolescentes de acuerdo a la etapa de evolución y al desarrollo en que los mismos se encuentren. ¿Qué significa esto? Que a medida de que vaya aumentando su capacidad o su madurez, los niños van a poder ejercer sus derechos de manera cada vez más independiente según su edad y grado de madurez. Esto significa que a medida que van creciendo van a poder ir tomando sus propias decisiones, expresar sus opiniones y a participar cada vez más en asuntos que los afecten, obviamente siempre con la orientación de los adultos, pero siempre esa autonomía es creciente, ¿sí? Y uno de los derechos, bueno, uno de los derechos es el votar. Uno de los derechos que tienen los adolescentes actualmente es el derecho al voto. Sí. ¿Sí? Pero no respecto a todos los adolescentes, porque no tenemos que olvidar que los adolescentes son las personas que están comprendidas en la franja etaria entre los 13 a los 18 años. Bien. ¿Sí? Las personas que tienen derecho al voto y que son adolescentes son aquellas comprendidas en la franja de a partir de los 16 y 17 años de edad. Bien. ¿Sí? Porque hay ahora, no ahora, sino a partir del año 2012, salió una ley, que es la ley 26744, que es la conocida como la ley del voto joven. ¿Por qué? Porque esta ley extendió la posibilidad de que puedan votar las personas de 16 y 17 años para los cargos nacionales. Que permitió esto que miles de adolescentes se puedan involucrar en la política y puedan votar no solamente pensando en los ideales que tienen ellos, sino también en el destino del país. Claro. ¿Y hay algún impedimento a ejercer ese derecho de voto para los adolescentes de 16 años? No, en realidad el impedimento que podría suscitarse sería el que no hayan renovado el DNI, porque esta ley que reconoce el derecho al voto sí sostiene que los adolescentes a la edad de 14 años tienen que tramitar la actualización del DNI, ¿sí? Está bien, pero es por una cuestión administrativa. Exacto. Nada más. Porque, digamos, porque a los 14 al tramitar, ellos van a estar incluidos en el empadronamiento, en el enrolamiento. Entonces, de esa manera van a poder ejercer su derecho al voto cuando sean las elecciones generales. Claro. ¿Un tutor puede presentar el impedimento del derecho de voto de su hijo o de un menor, de un joven? No, porque justamente este es un derecho civil y político que se le reconoce a todos los adolescentes que tienen entre 16 y 17 años. Bien. Que no se podría obstaculizar de ninguna manera porque se estaría afectando el derecho, primero que nada, el derecho a expresar su opinión, en este caso sería a realizar el voto, y son derechos constitucionales, porque no hay que olvidar que todos los derechos humanos de los niños están interrelacionados y son interdependientes. Entonces, si yo no lo dejo votar por motu propio y soy, por ejemplo, tutora de un adolescente, sin ningún tipo de justificación no le permito votar, yo estoy afectando no solamente el derecho a ejercer el voto, sino también otros derechos constitucionales como el derecho del interés superior del niño, el derecho a ser escuchado, a expresar su opinión, entre otros, ¿sí? A no ser por una cuestión administrativa, entonces, el joven o el adolescente tiene el derecho al voto asegurado. Tiene el derecho. Bien, sí, bien. Tiene el derecho asegurado. ¿Qué otros derechos o qué más pueden hacer los chicos o los adolescentes desde los 16 años?
Bueno, a partir de los 16 años tienen una amplitud de derechos en el sentido de nosotros, con respecto a los adolescentes, tenemos que distinguir dos franjas etarias. La primera es la comprendida entre los 13 y los 16, y la segunda es la que mencionó usted, que es entre los 16 y los 18 años. Uh-huh. Van a ser más amplias las decisiones que pueden tomar los adolescentes en esta franja etaria a partir de los 16 años, porque hay un artículo del Código Civil y Comercial, que es el 26, que habla que, por ejemplo, en este caso de los adolescentes a partir de 16, ellos con respecto a los cuidados del propio cuerpo son considerados como adultos. Sí. Entonces, al ser considerados como adultos, por ejemplo, pueden acceder a ciertas prácticas o realizar ciertos actos como decidir por sí realizarse un tatuaje, un piercing, donar sangre, ¿sí? Todos aquellos actos que se refieren al cuidado del cuerpo, pero hay que tener en claro, tienen que ser actos que no comprometan la salud. ¿Qué tema ¿Sí? ese, doctora, no? El tema de los tatuajes, del piercing, porque hay una resistencia de los padres que un joven de 16 años se lleve a cabo estas prácticas, ¿no? Ante un deseo de un adolescente de 16 años y la negativa de los padres para hacerse, ¿qué es lo que sobresale? Bueno, siempre y cuando haya conflicto, por ejemplo, un adolescente quiere realizarse determinado acto y no cuenta con el permiso de los progenitores, siempre se va a tomar la decisión y se va a resolver esa situación sobre la base no solamente de la comprensión de las consecuencias que implica ese acto para el adolescente, sino si ya es, por ejemplo, un adolescente que se quiere practicar una cirugía, Uh-huh. que es, por ejemplo, una cirugía estética no Sí, reparadora, y los progenitores no están de acuerdo, ahí se va a requerir puede intervenir a través de una autorización judicial. Ajá. Y va a decir, en base a la opinión médica, respecto de esas consecuencias de la realización o no del acto médico. Porque acá es muy importante ver si esa cirugía o ese tratamiento o ese acto resulta invasivo para el adolescente. Bien. Por ejemplo, si compromete su estado de salud, si puede provocar un riesgo grave en su vida o en su integridad física, ¿sí? Va a haber varios parámetros que hay que analizar y que el juez va a resolver en caso de conflicto en base a estas cuestiones. Ahí ya entraría a participar el Ministerio Público Pupilar. Exacto. Bien, Nosotros intervenimos en todas las causas en donde se encuentren involucrados niños, niñas o adolescentes. Claro. En el caso de un joven o un adolescente que elige no vivir o convivir con sus padres, sino el deseo, no sé, con un familiar, como por ejemplo, ¿en ese caso también hay intervención del Ministerio Público? Sí, sí. Puede ser de que el adolescente no quiere convivir con los padres porque, por ejemplo, está viviendo alguna situación de violencia intrafamiliar, Ajá. que los propios progenitores sean los violentos. Entonces nos llegan muchas causas en ese sentido. Hay causas donde intervino la Secretaría de Niñez y Familia, que este organismo es el que toma medidas a favor de los niños cuando están en alguna situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, en estos casos, por ejemplo, si hay un adolescente que dice que no quiere vivir con su papá porque se lleva mal, porque lo maltratan física y psicológicamente y quiere vivir, por ejemplo, con una tía, ahí no solamente tal vez intervino la Secretaría adoptando una medida para que este chico permanezca con su tía, sino también nos van a dar intervención a nosotros para que emitamos dictámenes y constatemos la situación del niño o adolescente y opinemos, porque nosotros emitimos dictámenes en las asesorías respecto a esta situación. Claro. Siempre nuestros dictámenes van a ser en aras de proteger el interés superior y los derechos de este adolescente. Mismo pasa, imagino yo, cuando el joven quiere o elige convivir con uno de los progenitores, en este caso separados. Claro, en estos casos ya va a ser diferente porque no van a ser casos de medidas adoptadas por la Secretaría o tutelas o guardas, sino que va a ser un juicio que se llaman antes estos juicios eran los conocidos como tenencias, cuando se peleaban la tenencia los progenitores,
con quién iba a quedar el niño luego de una separación o Claro, divorcio. claro. En estos casos se llaman ahora cuidado personal, ya no se llaman tenencia, se llaman cuidado personal. Y también las asesorías de incapaces intervenimos en estos juicios que se realizan a los fines de determinar, cuando no hay acuerdo entre los papás, quién va a tener el cuidado personal de los niños, de sus hijos, digamos. Pero depende mucho también de la opinión del adolescente. Sí, la opinión del adolescente O el deseo, es fundamental. digamos. Sí. Es fundamental, porque hay un artículo de la Convención de los Derechos del Niño, que es el artículo 12, que habla del derecho del niño a ser oído, de que su opinión sea tenida en cuenta en todos los procesos, ya sean administrativos o judiciales, en los que sus intereses estén cuestionados, ¿sí? Todos los niños tienen derechos a ser oídos en los procesos judiciales de los que forman parte, y tienen derecho a participar en las decisiones sobre su persona, porque no hay que olvidar que un cuidado personal, es decir, dónde va a vivir un niño luego de una separación o divorcio de los padres, es una cuestión que es atinente justamente a la situación de vida de ese adolescente o niño. Doctora, ha sido muy amable en atendernos en esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.